yo por lo pronto estuve viendo mucha gente comenzando a hablar del tema que hablamos en el programa sobre Ecuador, que hasta hace un tiempo en Uruguay, y particularmente en estos círculos de la seguridad, nadie hablaba de Ecuador, hasta que empezamos nosotros de a poquito a tirar la problemática y a decir de que estamos caminando en un sentido muy parecido al de Ecuador, que ojalá no sea así, pero que todo indica que estamos en un camino muy parecido. Eso me ha traído aparejado la invitación a varios programas, he escrito sobre el tema, y entre otras cosas la empresa Polymarket, que es una empresa muy importante de tendencias, digamos, a nivel internacional, hizo como una especie de encuesta sobre qué opinaba la gente de si se estaba militarizando o no la seguridad pública en Latinoamérica. Y en su posteo, en su publicación de Instagram, si uno le da un clic adentro, lo primero que aparece es este servidor hablando del fenómeno de la probabilidad de la militarización en Latinoamérica. Quiere decir que nuestros dichos, lo que decimos acá, llega a lugares como qué bueno que lo diga. Las organizaciones en Norteamérica, ¿no? Y de alguna manera u otra no estamos en el camino errado, porque muchos países están siguiendo esta tendencia. Y nosotros, hoy hablaba con un colega también, con un periodista. Yo no soy periodista, es una persona que aprecio mucho, que trabaja en el periodismo, y me decía de una manera u otra, me preguntaba, Fernando, ¿y qué va a pasar acá? Digo, bueno, no hay que asustarse. Creo que es una tendencia que está ocurriendo en todo el continente, en toda la región, y que empezó en el norte además también, en Norteamérica. No se olviden de que la Guardia Nacional está desplegada en Washington para asegurar la situación de seguridad pública en las calles de Washington desde el año pasado. Y bueno, todo eso ha tenido como un efecto derrame, y en muchos países, ahora el lunes Keiko Fujimori en Perú anunció que ya dio la orden de que las Fuerzas Armadas se destinen a la custodia de las fronteras, cosa que acá estamos haciendo de una manera u otra, y que se establezcan en los barrios más complicados. Y ayer el presidente Kast en Chile también anunció una mega reforma de la seguridad pública, donde destinó a las Fuerzas Armadas de lleno al combate del crimen organizado. Quiere decir que van quedando pocos países que no se deciden, porque en el caso nuestro, creo que estamos decididos. Lo que pasa es que todavía no lo sacamos a la publicidad, todavía siguen con timideces, y eso es lo peor que nos pasa a nosotros como uruguayos, la tibieza y la timidez a la hora de tomar decisiones. Creo que esto de la militarización de la seguridad va a suceder, lo vengo diciendo hace tiempo, va a suceder tarde o temprano. Es una tendencia y Uruguay no escapa de las tendencias. Demora en adquirirlas, pero no escapamos de las tendencias. Así que más tarde o más temprano vamos a tener este tipo de esquemas de seguridad, porque el crimen organizado sigue a un nivel superlativo en todo el continente. Perfecto. Fernando, ¿te parece si vemos el video ¿Cómo no? y continuamos ¿Cómo no? con la conversación? Este video es Presentalo de un tú programa, si querés. Presentalo tú. Este video es de un programa de ayer en Ecuador que se llama COP Internacional, que tiene mucha llegada y bueno, estábamos hablando de esto con una analista que se llama María Fernanda Novoa y el moderador Edison Cadena Ayala, que es muy conocido en el medio. ¿Enfrente del Ecuador? Bueno, lo primero que quiero decir es que agradezco mucho el comentario de María Fernanda. Pienso que ese comentario súper técnico que ha hecho le debería llegar a los políticos, a los que crearon este plan, y tendrían que tener en cuenta muchos de los conceptos que ha vertido. Yo pienso que el verdadero desafío de Ecuador no es derrotar una organización criminal, sino recuperar la capacidad estratégica del Estado frente a un ecosistema criminal transnacional, como lo hemos venido diciendo, Edison, como sucede aquí también en Uruguay. La seguridad del siglo XXI, en mi concepto, lo venimos transmitiendo programa a programa, ya no consiste solamente en capturar delincuentes, consiste en recuperar esa capacidad estratégica del Estado para gobernar territorios, proteger mercados legales y disputar información, recursos
y legitimidad frente a las organizaciones criminales que operan como verdaderas empresas transnacionales. Por tanto, este plan, que como bien dijo María Fernanda, parecería no tener muchos indicadores para medirlo luego, es justamente un plan. Y los planes, en mi modesta visión, hay que sostenerlos por un tiempo al menos para ver cómo funcionan. Porque lo mejor que podemos hacer es ver cómo está funcionando esto para así cambiarlo. Si hay que cambiarlo, se cambia. Tiene la suficiente flexibilidad como cualquier plan para ser cambiado. Lo que tú me preguntás, Edison, sobre el diagnóstico y si interpreta suficientemente la naturaleza transnacional económica del crimen organizado, mira, creo que el plan avanza correctamente al reconocer que Ecuador enfrenta organizaciones criminales complejas, como ya lo sabemos. Pero el fenómeno puede entenderse aún mejor si dejamos de observar únicamente a las bandas y comenzamos a observar el sistema económico que las sostiene. Todo esto está sostenido por grandes sistemas económicos que se mueven paralelamente a la vida normal. Después se integran, lógicamente, pero las... Muy bien, ahí tenemos entonces un recorte del video, Fernando. Bueno, la verdad es que un programa muy, muy bueno con María Fernanda, que es una señora, una profesora, que la conozco hace muchos años, y ya he coincidido personalmente allá en Ecuador, y voy a coincidir ahora cuando vaya a Quito. Y entre otras de las cosas que hablábamos, ella me decía, porque toda la gente pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Verdad? Porque es la pregunta lógica, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces yo insisto con esto, si hay un plan que en Ecuador se llama Plan Nacional de Seguridad Integral y que en Uruguay se llama Plan Nacional de Seguridad Pública, lo que hay que hacer es sostener el plan, ya lo dijimos acá y lo voy a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque la gente, si en una semana no cambia la cosa, ya empiezan a darle palo a todo el mundo. Hay que darle un margen de tiempo, hay que dar una línea para que para ver qué pasa, ¿verdad? Entonces me decían, bueno, pero ¿qué harías primero? ¿Qué mecanismo operativo deberías construir primero? Y yo dije, bueno, muchos países creen, inclusive el nuestro, que el problema es la falta de recursos. Se aplica acá en Uruguay, acá no hay falta de recursos. Yo creo que el problema es la falta de integración. Porque cada organismo, si nos ponemos a pensar, cada organismo posee o mira o hace una lectura de una parte del rompecabezas de la seguridad. La policía, por un lado, las Fuerzas Armadas, aduanas, migraciones, inteligencia, el sistema penitenciario, aquí, bueno, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Fiscalía, pero yo creo que cada uno observa una fotografía diferente o la ven desde un ángulo diferente. Lo primero que construiría, y lo estaba hablando para Ecuador, sería un verdadero centro nacional de fusión de inteligencia, aplicable para acá. Acá está la Secretaría de Inteligencia del Estado, pero no tiene esa función. O sea, no estoy hablando de una oficina burocrática como lo es esta que acabo de mencionar, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Sería un lugar donde toda la información llegara en tiempo real, porque estoy entendiendo de que la velocidad es tan importante como la información hoy en día para el tratamiento de la seguridad. Luego incorporaría 3 capacidades permanentes de las que ustedes dirán, este Bacote siempre está diciendo lo mismo, pero creo que en la repetición es que uno empieza a generar el pensamiento y la doctrina. Vieron que yo hablo del ISR. ISR es una sigla en inglés que significa Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Quiere decir inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y eso ahora se hace con drones, satélites, sensores. Le aplicaría la inteligencia financiera también y la analítica basada en inteligencia artificial. Hoy la interoperabilidad ya no es una opción tecnológica, es una condición para gobernar. El crimen organizado trabaja como una red y el Estado todavía suele trabajar en compartimentos, compartimentado de todo esto. Hay que estar integrados para, por lo menos, intentar dar una batalla
en un mismo plano y detener este fenómeno. Así que bueno, hablé de lo que es la capacidad estratégica del Estado, de lo difícil que es recuperar las capacidades estratégicas. ¿Se acuerdan que en el programa pasado hablamos de lo que era un símbolo y lo que era una capacidad? Bueno, hablé también de eso, de lo que son las capacidades del Estado y lo importante que es recuperar una capacidad estratégica. Entonces, el final estaba marcado por una pregunta que me hicieron, que la anoté acá, que es: ¿cuál debería ser la primer señal objetiva de que un plan está funcionando? De que está funcionando bien el plan. Eso sí se puede aplicar para acá también. Porque acá tenemos que tener un medidor. Y de una forma u otra se sugieren medidores, ¿verdad? Que no son las estadísticas puras, ¿verdad? Porque muchas veces se mide el éxito por la cantidad de gente detenida y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ese indicador es insuficiente. Me parece que la primera señal objetiva debería ser que el Estado comienza a recuperar justamente la capacidad estratégica. ¿Y eso cómo se observa? Se observa mediante varios indicadores. Por ejemplo, reducción sostenida de homicidios, sí, pero en zonas críticas. Acá tenemos determinadas las zonas críticas. Bueno, cuando se reducen los homicidios en esas zonas críticas, es un indicador de que el plan está funcionando. La disminución de las extorsiones, que es un delito que ha venido en aumento. La reducción del control territorial criminal, es decir, achicar el territorio que están ocupando las bandas o que dominan de alguna manera u otra las bandas criminales, el territorio. El aumento de las incautaciones vinculadas, que estén vinculadas a operaciones de inteligencia y no como fruto del azar. Un mayor decomiso de activos financieros. Vieron que no se habla tanto de lo que estamos, de lo que se decomisa, de lo que se incauta. Se dice, se incautaron 250 millones de activos. ¿Pero qué? Nadie sabe. No saben dónde están ni qué fue. Entonces, incluso antes que esos resultados aparezcan, existe una decisión que debe adoptarse inmediatamente, que es crear una estructura permanente de conducción estratégica. Que no sea un comité temporal, como ya lo dijimos, que no sea una mesa de coordinación, que sea una arquitectura nacional donde todas las instituciones compartan información, objetivos y prioridades. Porque los gobiernos cambian, pero las amenazas permanecen y mutan. Acuérdense de esto, la arquitectura de la seguridad es fundamental para mantener estos planes, sostenerlos en el tiempo. Porque pienso que la primera victoria no será reducir un indicador, será demostrar que el Estado volvió a conducir la seguridad y dejó de reaccionar frente al crimen. Porque nosotros no hacemos otra cosa que reaccionar. El día que se esté conduciendo esto, no vamos a reaccionar. Vamos a tener políticas públicas que van a sostener estos planes. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta. No, yo te iba a decir una cosa que de repente me pongo en el que está mirando la televisión, el noticiero, y dice, pero si mataron a 5, pero si todos los días están matando tales personas, ¿cómo quiere que tengamos paciencia? Vos no sos ningún ministro del Interior ni nada, sos una persona que sabe del tema y por algo lo decís. ¿Cómo bajás la presión de la ansiedad de decir, está sucediendo y no quiero que esto suceda más porque yo no tengo una persona en la calle que es mi hijo, mi hija, o yo qué sé, lo que sea, y me inquieta todo esto porque realmente me puede pasar a mí, ¿no? Nos puede pasar a todos. Ahí está. Por eso yo decía de que una medida de los indicadores es cuando se reducen los homicidios en las zonas críticas. Pero para que ello ocurra, tiene que haber previamente observar, por ejemplo, el presidente Noboa acaba de, esta semana, el lunes, destinó 2.000 militares, 2.000 militares más para que en conjunto con la policía sigan llevando adelante este Plan Nacional de Seguridad Integral. Claro. O sea que le agregó 2.000 policías a lo que ya hay. Compraron sensores, que son los drones, y que son los satélites. ¿Para qué? Para establecer una vigilancia 24/7 en los barrios complicados. Pero estos cambios no son de un día para el otro, que es lo que yo quiero decir. Porque ahora se establece la vigilancia y dentro de 2 meses se va a saber si no siguieron matando gente todos los días.
van a haber homicidios, va a haber una violencia, inclusive una violencia que es como respuesta a estos planes. Claro. También, porque no van a entregar los barrios así nomás. Y lo otro que puede suceder, y que es común que suceda, y yo estoy haciendo un estudio del corrimiento del delito hacia Canelones, porque el corredor natural del corrimiento del delito de Montevideo es Canelones. Entonces estoy estableciendo como una zona, un ecosistema de violencia en Montevideo y Canelones que es común. Ya va a ser común en 2 años más si seguimos así. Pero creo que estamos a tiempo de reaccionar y que estos planes hay que sostenerlos. Creo mucho en el policiamiento inteligente que se está planteando y creo mucho en esas operaciones que las hablamos ya varias veces, Dominio y Atenea. Lo único que hay que darle tiempo para saber si funcionan o no. Están habiendo ciertos resultados porque están cayendo algunos líderes, se están cerrando más bocas y más bocas, pero bueno, la realidad es que se han fragmentado las bandas y de las 36 que habían el año pasado hay 49 ahora. ¿Por qué? No es que hayan 49 gigantes bandas, es que al caer, por ejemplo, un Fernández Albín preso o un Betito Suárez, por ejemplo, sus secuaces, los que quedan en la calle, forman sus propias microbandas. Claro. Que ahora se llaman de otra manera y que tienen una variedad de nombres que quizás en próximos programas damos los nombres de todas las bandas que hay para que la gente se familiarice con eso y que cuando vean o escuchen algo sepan frente a lo que están, al fenómeno que están. Sí, no, y el tema también cómo acabar con eso, ¿no? Es tremendo. Y bueno, lleva un tiempo. Claro. Sobre todo, voluntad política y coraje. Yo creo que acá tenemos las dos cosas. Lo que sucede es que hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo.